Comenzamos entonces, compartimos pantalla rápidamente. Iniciamos con nuestra clase del día de hoy. Ya, entonces ahí en el chat me están escribiendo. Muy bien. ¿Va a ser por Kahoot? Sí. No vayan a pensar que va a ser en vivo. No vayan a pensar. Claro, va a ser dentro de clases, pero a ustedes se les va a entregar un link de acceso, así parecido al link que se les entregó la semana anterior. Es un link. No es que ustedes van a tener que ver nuestra pantalla, le vamos a dar un código, no. En este caso no, ustedes se les va a enviar un link y de acuerdo con ese link ustedes van a completar su examen. Nada más, es totalmente parecido a lo que hemos hecho en el examen anterior, ¿ya? Utilizando el formulario de Google. En este caso va a ser ahora por Kahoot, ¿ya? Por Kahoot. Oye, muy buenos días. Excelente para los que están ingresando, muy buenos días para cada uno de ustedes. Claro, una vez que nosotros tengamos los resultados, se le envía a ustedes también los resultados y ustedes van a ver, ¿no? Qué temas le falta mejorar y todo eso, ¿no? Muy bien, chicos. Estamos ya en el curso de trigonometría. Vamos a ver qué tema nos depara el futuro. Y vemos lo siguiente, ¿ah? Trigonometría. Y la clase del día de hoy es el siguiente. Razones... No te razones trigonométricas. A ver, un momento, ¿verdad? Ángulos verticales. Disculpe, por favor, es el tema de ángulos verticales, ¿ya? Ángulos verticales, ¿ya? El tema del día de hoy es ángulos verticales. Un tema bastante interesante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta figura. En esta figura vemos la altura de un edificio. Vemos algunas partes de un triángulo rectángulo, ¿no? Y acá vemos pequeños hombrecitos que están mirando la cima de este edificio. Entonces, este tema es importante porque nos permite calcular las dimensiones de longitudes que hay entre un hombrecito, un punto hacia el edificio, ¿ya? Hacia el edificio, la distancia que hay entre este punto hacia la superficie o la base del edificio. Podemos calcular inclusive la altura del edificio, o acá también tenemos una visualización, ¿no? Y se está formando un triángulo rectángulo. Veamos, ángulos verticales es el tema del día de hoy. ¿Qué cosas son ángulos verticales, chicos? Dice que son ángulos formados en el plano vertical, ¿no? En el plano vertical con dos líneas imaginarias llamadas visual, que es la línea de mira, y la línea horizontal, que ahorita lo vamos a ver mediante un dibujo, ¿no? Un ejemplo. Si la línea visual se encuentra sobre la línea horizontal, el ángulo recibe el nombre de ángulo de elevación, ¿ya? Por ejemplo, si tú estás mirando un edificio de la parte baja hacia la parte alta de un edificio, el ángulo que se forma, ¿no? con la línea visual tuya y con la línea horizontal, con la base del edificio, se llama ángulo de elevación. Pero si tú te encuentras en la cima de un edificio, ¿no? En la parte más alta, y estás observando abajo, ¿no? Estás observando abajo que están haciendo TikToks, por ejemplo, ¿no? Estás observando que unos amiguitos están haciendo TikToks en la calle. Entonces, como tú estás arriba, el ángulo que se forma con la horizontal se va a llamar ángulo de depresión, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, este dibujito, se nota que este hombrecito está visualizando un ave, un pajarito que está volando, ¿no? Entonces, su ojo hacia el pajarito es la línea llamada línea visual. Esta línea de acá se llama línea visual, ¿ya? ¿No? Entonces, digamos que si se forma un triángulo rectángulo, vendría a ser la hipotenusa, ¿ya? Y esta línea se llama línea horizontal, ¿no? Sobre esta línea se va a formar un ángulo de referencia llamado ángulo de elevación. Ángulo de elevación, ¿no? Entonces, generalmente siempre se forma un triángulo rectángulo, y al ser un triángulo rectángulo vamos a utilizar los conceptos que ya hemos aprendido anteriormente, ¿no? Quizás el teorema de Pitágoras en algunos casos, quizás los ángulos también van a ser muy conocidos, vamos a aplicar lo que es triángulos notables, etcétera, ¿ya? Esto en el caso de que sea un ángulo de elevación, ¿no? Cuando hay un punto o una persona que está viendo hacia la cima de un edificio, hacia arriba, hacia un avión puede ser, etcétera, ¿ya? Y ángulo de depresión es cuando, por ejemplo, desde un avión tú estás, ¿no? Tú estás desde un avión y estás observando justo en el mar que está un barco, ¿no? Está un barco en este caso,
Y el ángulo, este ángulo de acá que se forma con la línea horizontal y la línea visual se llama ángulo de depresión, ¿ya? Ángulo de depresión. Entonces puede ser, ¿no? Como esta figura lo está presentando en el ejemplo, ¿no? Que está en un avión y está sobrevolando un barco. También puede ser, por ejemplo, si tú como ya te había mencionado, ¿no? Si estás en la cima de un edificio y estás observando un punto hacia abajo, se forma también lo que es un ángulo de depresión, ¿ya? Entonces, recuerda que siempre que la línea horizontal con la línea visual es lo que forma un ángulo, ya sea de elevación y ya sea de depresión. Tengan muchísimo cuidado en esa parte. Siempre ubiquen la línea horizontal y la línea visual, ¿ya? Ubiquen esas dos líneas, la horizontal y la visual, ¿ya? La horizontal y la visual. Vamos a continuar, vamos a continuar. Tenemos otro tipo de vista, en este caso, dice, nota se conoce como un ángulo de observación. A esto de acá también tenemos ángulo de observación. ¿Y qué cosa es un ángulo de observación? Es un ángulo formado por dos líneas visuales. Por ejemplo, acá está el hombrecito. Esta sería nuestra primera línea visual. Y acá también tenemos otra línea visual. También se puede presentar en ese caso, ¿no? Y dentro de esas dos líneas visuales hay un ángulo llamado ángulo de observación. Lo vamos a calcular mediante unos ejemplos, así que es simple. Aquí estaría terminando, chicos, nuestra parte teórica, ¿no? Así es simple, más fácil que la tabla del 1. Y ahora vamos a ir con unos ejemplos, ¿no? Con unos ejemplos y unos ejercicios, ¿ya? Con los ejercicios. Atentos, por favor, ¿ya? Para que captemos bien la idea. Atentos, ¿ah? Por ejemplo, en este caso dice lo siguiente. A 150 metros de la base de una torre. Entonces, cuando te dan este tipo de relatos, de frases, de enunciados, lo primero que tenemos que hacer nosotros, chicos, es graficar. Una de las formas más fáciles de entender las matemáticas es de manera concreta o simbólica también. Entonces comenzaríamos nosotros a graficar, ¿ya? Graficar. Entonces, si nos están hablando de una torre, significa pues que vamos a tener que dibujar una torre, ¿ya? Vamos a tener que dibujar una torre y mira, acá está nuestra torre. Ahí está nuestra torre. Ya estamos imaginando que ahí está nuestra torre. Entonces dice, a 150 metros de la base de una torre, ahí está la torre, se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 53 grados y al final le piden calcular la altura de la torre. Entonces, imaginemos que al frente de la torre, más o menos por este punto de acá, no, más o menos por acá, ¿ya? Más o menos por acá, está un punto. Imaginemos que tú estás ahí mirando la torre. Estás mirando la cima de una torre, ¿ya? Vamos a dibujar la línea. Ojalá que, ahí está, un poquito, ahí está, ¿eh? Estamos dibujando nuestra línea, ¿ya? Nuestra línea, dice, vamos a leerlo de nuevo, ¿ya? A 150 metros de la base de una torre. Este punto dice que está a 150 metros de la base de la torre. O sea, todo esto de acá mide 150 metros. Esa es la distancia, ¿ya? 150 metros de la base del torre está ese punto que está observando. Se observa su parte superior, o sea, la parte más alta. Se observa la parte superior. Si se dice se observa la parte superior, quiere decir que esta línea de acá es la línea visual, ¿ya? Porque dice que se observa la parte superior, la línea visual, ¿ya? Con un ángulo de elevación. Recordamos que el ángulo de elevación es cuando una persona o hay un punto que está observando la cima de un objeto, de una torre, puede ser un edificio, etcétera. Está observando la cima, está observando hacia arriba. Y el ángulo de elevación se forma con dos líneas. Una línea horizontal, que vendría a ser esta de acá, esta línea horizontal, y una línea visual, que es desde este punto hasta la cima de esta torre. Estas dos líneas forman un ángulo, y ese ángulo llamado ángulo de elevación. Me están dando el dato de ese ángulo que mide 53 grados. Vamos a colocar acá 53 grados. Así de simple, ¿ya? 53 grados. Continuamos. Muy bien, excelente, Diego Salinas. Excelente. Es un triángulo rectángulo de 37,53, profesor.
Efectivamente, es un triángulo rectángulo de 37 y 53. Imagínate que la torre vendría a ser uno de los catetos. Claro que sí. Y este ángulo obviamente vale 90 grados. Ay, 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 es un triángulo rectángulo de 37 y 53. Claro que sí, chicos. Muy bien, teniendo en cuenta eso, lo que me están pidiendo en este caso, chicos, es calcular la altura de esta torre. Nosotros sabemos que un triángulo rectángulo, ¿no? Nosotros sabemos que un triángulo rectángulo de 37 y 53, ¿cómo va? A ver, voy a hacer bien mi triangulito, ¿ya? Vamos a hacer bien nuestro triangulito. Vamos a ver. Atentos, ¿ah? Acá está 53 y acá está 37. Entonces, la pregunta es, cómo es, ¿cuál es la proporción de los lados en un triángulo de 37 y 53? ¿Me podrías decir? A ver, ¿cómo están relacionados los lados en un triángulo de 37 y 53? A ver, ¿cuál es la proporción de los lados? A ver, dime. 3, 4 y 5. Muy bien, excelente, claro. En este caso, a 37 siempre se lo pone un 3K. A 53 siempre se lo pone un 4K. Y el hipotenusa siempre se lo pone un 5K, ¿no? Eso es un triángulo notable. ¿Por qué se llama triángulo notable? Porque resulta fácil de identificar y es muy conocido. Entonces, teniendo en cuenta eso, este 150 metros vendría a ser igual a 3K. Y este de acá, este lado de acá, que sería el otro cateto, vendría a ser igual a 4K. Entonces, basta que yo tenga el valor de, 3, de valor de K, ya puedo reemplazar en esta altura de la torre y ya tenemos el valor de, esa, ¿no? de lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, vamos a verificar cuánto me sale, ¿ya? Acá en esta parte voy a calcular el valor de K. Tenemos que 3K es igual a 150. Este 3 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. ¿Cuánto sería 150 entre 3? 150 entre 3, profesor, vendría a ser igual a 50, ¿no? Como ya tenemos que el valor de K es igual a 50, lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar en esta parte de acá. Acá reemplazamos. Reemplazamos. ¿Ya? Reemplazamos. Ahí está. Vamos a reemplazar. ¿Qué nos sale? A ver. Entonces acá sería, ¿no? 4 por K. Pero K, ¿cuánto vale, profesor? 50. Entonces acá sería 4 por 50. Eso de ahí, chicos, sería la altura de la torre. ¿Ya? 4 por 50. Pregunta. ¿Cuánto es 4 por 50? Hacemos un esfuerzo mental y 4 por 50 vendría a ser igual a 200. ¿200 qué, profesor? 200 metros. Entonces quiere decir, chicos, que la torre tiene una altura de 200 metros. Pregunta, ¿te pareció difícil o fácil? Está más fácil que la tabla del 1, ¿no? Más fácil que la tabla del 1. Excelente, muy bien. ¿Qué te parece si a partir de los siguientes ejercicios vamos a hacer una competencia? ¿Ya? Vamos a hacer una competencia hombres contra mujeres. ¿Ya? Vamos a hacer una competencia de hombres contra mujeres. ¿Ya? Más fácil que la tabla de ese. Ya, una competencia de hombres contra mujeres. Entonces voy a colocar los nombres, ¿no? De hombres y mujeres y al final vemos al final quién gana. ¿Ya? Vamos a ver, algunos seguramente están desayunando, excelente, pero también pueden estar en la clase, no hay problema. Ahí, chicos, atentos, ¿ah? A la 1 y 3, a la 1, a las 2, ya a las 3. Siguiente problema. Te voy a dar solamente un minuto para que me calcules lo que te van a pedir. Solamente un minutito nada más, ¿ya? A la voz de 3. A la 1, a las 2, ya a las 3. Dice, a ver, tú solito, ¿ah? Tú solito. Desde un punto A, situado a 30 metros del pie de un edificio, se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿no? Y calcular la distancia del punto A hacia la parte superior, ¿no? Eso es lo que se están pidiendo. Te va a dar un minuto para que lo puedas calcular, ¿ya? A ver, ¿quién da primero la respuesta? ¿Varones o mujeres? Vamos a verificar, ¿ya? A la vuelta es 1, 2 y 3. ¡Comenzamos!
Muy bien, ya creo que alguien ya dio su respuesta al inicio ya. Varones versus mujeres. A ver, ¿quién gana? Acá sí, creo que... Lo siento, creí que estaba en el privado. No, no hay problema, excelente. Vamos a verificar. Varones versus mujeres, excelente. Qué bueno que den su respuesta lo más antes posible. Hasta el momento solamente tenemos una respuesta, que ha sido la respuesta de su compañero Sebastián. Vamos a ver si quizás Fiorella está dando su respuesta. Muy bien, tenemos dos respuestas diferentes. Tenemos dos respuestas diferentes. Said le sale 40. Vamos a verificar. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos respuestas diferentes. No hay ningún problema. Ojo que podemos equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos. Equivocarse es totalmente natural. Así que no se vayan a desanimar si su respuesta no ha sido la correcta, ¿ya? Ojalá que no exista susceptibilidad en este caso, chicos, ¿no? No vayan a hacer que si los varones pierden, ¿no? Hagan su marcha, o si las mujeres pierden, hagan su marcha, ¿no? Acá es una competencia sana, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar en esta parte de lo siguiente. A ver, atentos por favor. Dice, desde un punto A situado a 30 metros del pie de un edificio, se observa su parte superior. Entonces acá vamos a dibujar nuestro edificio. Ahí está nuestro edificio. ¿Ves qué bonito? Qué bonito está nuestro edificio. Y dice que se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 30, ¿no? Supongamos que acá está el punto. Perdón. Ahí está el punto. Desde ese punto, chicos, se está observando, ¿no? La parte superior del edificio. Pues vamos a dibujar la línea, ¿no? La línea, que no está muy derecha que llegamos, pero se está observando la parte superior del edificio, ¿no? Con un ángulo de elevación. Recuerda que el ángulo de elevación se forma con la línea horizontal que estoy dibujándolo y con la línea visual. Entre esas dos líneas está el ángulo de elevación que es de 30 grados. Ahí está, ¿no? De 30 grados. Calcular la distancia del punto A, este es el punto A, hacia la parte superior, ¿no? Esta distancia es la que me piden calcular, ¿no? Esta línea visual, la distancia me piden calcular. Si nos remontamos en un triángulo rectángulo, esto de acá sería la hipotenusa. Ahora, me da un dato importante en este caso. Me dice que este punto está situado a 30 metros del pie de un edificio. Quiere decir que este lado de acá, la línea de observación, perdón, la línea horizontal, vale 30 grados, 30 metros, ¿no? Toda esta distancia vendría a ser igual a 30 metros. Muy bien, chicos, tenemos eso de ahí. Interesante. La pregunta es, a ver, vamos a ver cuándo sale, ¿eh? ¿Cuándo sale? Atentos, ¿ah? Atentos. A ver, pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo era, cómo era el triángulo notable de 30 y 60 grados? Si esto vale 30 y esto vale 60 grados, obviamente. ¿Cuáles son los datos que se lo ponen? A ver, Eric, usted que está escribiendo. A ver, Eric, mencióname ahí, por favor, cuáles son los datos o cuáles son los lados. No puedo quitarlo. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? ¿Cuáles son los lados? Ahí, Fernando me dice profesor K y luego K raíz de 3 y 2K. Efectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, en el triángulo rectángulo de 30 y 60, que es un triángulo notable también, los lados que se oponen son los siguientes. A 30 grados se lo pone un K, a 60 se lo pone un K raíz de 3 y en la hipotenusa siempre va a ser 2K, ¿no? Nótese que este y este de acá tienen una proporción, uno es el doble del otro, ¿no? Uno es el doble del otro. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Pregunta. Si este es 30, obviamente este de acá va a ser 60, ¿no? Este va a ser 60. Entonces, a 60 se lo pone K raíz de 3. O sea, quiere decir que este 30 vendría a ser igual a K raíz de 3. Ah, ya, profe, ¿ah? Entonces, con ese dato ya puedo calcular el valor de K, ¿no? Sabemos nosotros que esto de acá vale K y obviamente esto de acá es el doble, ¿no? 2K. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular. ¿Qué te parece? Vamos a calcular. Vamos a calcular primero K. ¿Cuánto vale K? ¿Ya? ¿Cuánto vale K? Bueno, acá tenemos lo siguiente. K raíz de 3 va a ser igual a 30 metros.
Entonces, esta raíz de 3, chicos, pasa a dividir al otro miembro y tendríamos que K vendría a ser igual a 30 sobre raíz de 3. La pregunta es, bueno, la raíz cuadrada, eso lo hemos dicho la semana anterior también, no puede estar debajo, no puede estar en el denominador. Para eso ahí tenemos que racionalizar. A esto de acá lo multiplicamos por raíz de 3 y abajo también lo multiplicamos por raíz de 3. De tal manera que arriba me quedaría lo siguiente, ¿no? 30 por raíz de 3 es 30 raíz de 3, ¿no? Abajo, raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. Y raíz de 9 obviamente es 3. Acá podemos sacarle tercia, tercia de 30 y tercia de 3. Obviamente acá al final sabemos que K vendría a ser igual a 10 raíz de 3. Ya tenemos, chicos, la medida del edificio que vale 10 raíz de 3 metros. ¿Ya? 10 por raíz de 3 metros. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Se entiende la idea? Ahora, lo que nos están pidiendo en este caso es calcular la distancia que hay desde el punto A hacia la cima del edificio. O sea, en otras palabras, me están pidiendo esto de acá. Esto de acá es lo que me están pidiendo. Si K es igual a 10 raíz de 3 metros, 2K, ¿cuánto equivale? Esta distancia. Entonces voy a tener que multiplicar el 2 con el K, ¿no? O sea, 2 por esto de acá, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? Sería 20, ¿no? 20 raíz de 3 metros. Esa sería la distancia del punto A hacia la cima del edificio. ¿Pregunta, hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Se entiende la idea? A ver, ¿me confirmas, por favor? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Si tienes, no dudes en hacerla. ¿Se entiende la idea hasta ahí? A ver, ¿me confirmas? ¿Me confirmas? Todo claro, muy bien, excelente, Denise. Muy bien, chicos. Está recontra sencillo. Ahora, lo que tenemos que recordar, algo bastante interesante en este caso, es, por razones geométricas, claro que sí. Ahora, en este caso no nos están pidiendo razones geométricas, ¿no? No nos piden calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, ¿no? Acá solamente nos están, lo que estamos aplicando acá es los lados de un triángulo que se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras y si son ángulos notables, ¿no? Mediante ese conocimiento, triángulos notables. Basta que te aprendas qué lados le corresponde, ¿no? A cada uno de ellos, a los catetos y la hipotenusa, y ya prácticamente lo demás es totalmente sencillo, ¿no? No hay difícil. ¿Quién dio la respuesta en este caso? A ver, chicos, ¿quién dio la respuesta en este caso? ¿Quién fue primero que dio la respuesta? Creo que fue Sebastián, ¿no? A ver, sí, Sebastián Bailón había dado su respuesta, 20 raíz de 3 al inicio. Muy bien, Sebastián. Punto para los varones. ¿Ya? Acá está el crédito de Sebastián. Sebastián. ¿Ya? Entonces, él tiene su punto en este caso. ¿Ya? Tiene su punto. Excelente. Vamos a continuar. Vamos a continuar, chicos. Ahí tiene el primer punto para los varones. Ah, el patriarcado. Muy bien, vamos a continuar. Ahí, chicos. El siguiente problemita. El siguiente problemita. Ustedes lo van a hacer de igual manera, ¿no? Un minutito y me das tu respuesta y comprobamos después todos los resultados, ¿ya? A ver, este problemita que está acá. Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. A ver, dice, una persona de raíz de 3 metros, acá ya me están dando la medida de una persona, raíz de 3 metros, ¿no? 1 punto y tanto, ¿no? A ver, ahí está. A ver, ¿qué me están escribiendo en el chat? Ay, no puedo visualizar. Funa. De ese momento el profe lo molesta en Twitter. Chiste no enojar. Oye, vamos a continuar. Una persona de raíz de 3 metros de altura observa la parte superior de una torre de 5 raíz de 3 metros de altura, ¿no? Entonces te están dando la medida de la torre y también te están dando la medida de la persona que están en el gráfico, con un ángulo de elevación de 60 grados. Hay un ángulo de elevación en este caso. La pregunta es, ¿cuánto tendrá
que retroceder el hombrecito para que el nuevo ángulo de elevación sea de 30 grados sexagesimales, ¿no? Entonces yo te voy a dar un minuto para que tú calcules el resultado, ¿ya? Y una vez que coloques tu respuesta, todos lo hacemos juntos, ¿ya? Esperamos tu resultado entonces, rápidamente. ¿Cuál es el tiempo? Muy bien, a ver, veo que solamente su compañero está mandando su resultado, pero los demás solamente mandan caritas. Traten de resolverlo, chicos, traten de resolverlo. Yo sé, ustedes también, ¿no? Prueben sus conocimientos. ¿Cómo van sus conocimientos? Vamos a verificar. A ver, chicos. En este caso, tenemos que dibujar dos objetos, dos elementos. Tenemos que dibujar dos elementos. Primero, dibujar a la persona y también tenemos que dibujar la torre. Estos dos elementos son primordiales para poder entender el problema. Entonces decimos lo siguiente. Acá está la torre, ¿no? Está la torre y aquí está la personita. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo correcto? Está la persona. Entonces me dice una persona de raíz de 3 metros. Entonces acá está la altura de esta persona. La altura es raíz de 3 metros. ¿Ya? Esa es la altura de la persona. Raíz de 3 metros. Una persona de raíz de 3 metros de altura observa la parte superior de una torre. Y la torre mide 5 raíz de 3. Todo esto mide 5 raíz de 3 metros. Ahí está la parte superior de una torre. Todo esto de acá es 5 raíz de 3. ¿Sí? Eso es importante interpretarlo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Con un ángulo de elevación de 60 grados. Ahora, hay que tener en cuenta dónde colocar ese ángulo. ¿Dónde está la línea visual? Obviamente, la línea visual está a partir de los ojos de la persona, ¿no? Entonces, imaginemos que a partir de acá, a ver, disculpen por favor. Sucedemos un momento. A ver, vamos a retroceder un momento. Un momentito, por favor. Se está yendo la conexión. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces tenemos ahí lo siguiente. A ver. Está observando con un ángulo de elevación. Entonces acá tenemos una línea hasta la cima de la torre. Y el ángulo de elevación que ahí tenemos es de 60 grados.
¿ya? 60 grados. Es lo que tenemos al inicio, ¿no? Con un ángulo de elevación de 60 grados. La pregunta es, ¿cuánto tendrá que retroceder para que el nuevo ángulo de elevación mida 30? No se sabe cuánto va a tener que retroceder. Antes de eso, nosotros podemos calcular los lados de este triángulo. Por ejemplo, si este es el ángulo de 60 grados, tú sabes que para un triángulo notable, ¿no? De 30 y 60 grados, a 30 se le pone un K, a este de acá se le pone un K raíz de 3, y este sería 2K, ¿sí o no? Esos son los lados de un triángulo rectángulo, donde están los ángulos agudos 30 y 60, ¿no? Es un ángulo notable, triángulo notable. ¿Ya? Vamos a ver. Pregunta. Pregunta. Si la altura de este hombre, acá mide raíz de 3, ¿no? Mide raíz de 3. Esta parte de acá, ¿cuánto mediría? Esta parte de acá. ¿No? De este punto de acá hasta la cima del edificio, de la torre. ¿Cuánto mediría, chicos? ¿Cuánto mediría? A ver, díganme, por favor. ¿No? Acá está el hombrecito que mide raíz de 3 y sabemos que toda la torre mide 5 raíz de 3 metros. Yo quiero saber solamente de este punto hasta este punto. Este punto representaría la altura de la persona, ¿no? Muy bien, Sebastián Bailón. Entonces, esta partecita sería 4 raíz de 3. Así de simple, ¿no? 4 raíz de 3. Entonces, 4 raíz. Quiere decir que este lado de acá valdría 4. Este lado de acá valdría 4, ¿no? Si acá está K raíz de 3, esto vale 4. K. K raíz de 3 y esto vale K. Ya tenemos esos lados. Ya tenemos esos lados. Obviamente el de acá vale 8, pero no me interesa la hipotenusa. Solamente me interesa esos lados. Luego me está diciendo lo siguiente. Atentos, por favor, en esta parte. ¿Ya? Atentos, por favor, en esta parte. Atentos, ¿ah? Me dice, ¿cuánto tendrá que retroceder para que el nuevo ángulo de elevación sea 30? Entonces, este hombrecito, ahorita, su ángulo de elevación es de 60 grados. Yo quiero saber qué distancia él va a tener que retroceder para que ya no sea 60 grados el ángulo de elevación, sino sea 30 grados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que él retroceda. O sea, al retroceder, obviamente, va a tener otra visualización. De este punto voy a colocarle con otro color celeste. Hasta este punto de acá. ¿No? Acá. Y este va a ser la línea horizontal. Todo. Este ángulo de acá ahora va a ser 30 grados. Yo no sé cuánto va a tener que retroceder. A esta distancia le voy a colocar X. X metros. Esto es lo que yo tengo que calcular. De este punto a este punto vale X. Y todo esto de acá vale 4, ¿no? Ahí está. Yo quiero saber cuánto vale X. Eso es lo que me están pidiendo calcular. ¿Cuánto va a tener que retroceder? ¿Ya? Vamos a verificar entonces. Entonces, ahí está la vista inicial. La vista inicial. Y ahora, ¿cuánto va a tener que retroceder? ¿Te das cuenta, no? Veamos. Atentos, ¿ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, el nuevo triángulo rectángulo que nosotros tenemos es de la siguiente forma. Esto vale 30 y todo esto vale 60, ¿no? Todo esto vale 60. Entonces, obviamente, el lado que se le opone a 30, en este caso, el cateto vendría a ser igual a 4 raíz de 3. Este de acá es igual a acá. Y toda esta parte de acá, todo este cateto vendría a ser igual a K raíz de 3. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. Todo eso ahí es K raíz de 3. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si calculamos el valor de K en este caso, ¿no? Bueno, el valor de K ya lo tenemos, que vale 4 raíz de 3 para este sentido. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos, atentos, ¿ah? Vamos a calcular la distancia de este hombrecito hasta la torre, que vale K raíz de 3. Como K vale 4 raíz de 3, entonces, ¿no? Esta es la distancia de este hombrecito hacia la torre. Entonces, la línea horizontal. Reemplazamos. Acá sería K, que vale 4 raíz de 3, multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Vamos a multiplicar. Acá tenemos el 4. La pregunta es, ¿cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? Estos dos. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 nada más, ¿no? Entonces, quiere decir que eso de ahí valdría 12.
sea, toda esta distancia, chicos, vale 12. Toda esta distancia vale 12. ¿Ya? Toda esa distancia. Sacar raíz de 3 es igual a 12. ¿Ya? Toda esa distancia de este punto hasta este punto de acá, todo eso vale 12. Pregunta. Pregunta. ¿Cuánto valdría X entonces? Si todo vale 12. La distancia de todo esto es 12. ¿Cuánto valdría X? A ver, ya lo están escribiendo. Muy bien, 8. Excelente. Muy bien, 8. Efectivamente, ¿no? 8. Entonces, tendrá que retroceder 8 metros, ¿no? Entonces, X más 4 es igual a 12. Por lo tanto, X equivale a 8. Significa que el hombre, para formar un ángulo de elevación de 30 grados, él tendrá que retroceder 8 metros. Sí o sí va a tener que retroceder 8 metros para formar ese ángulo de elevación. ¿Ya? Ese es el proceso de este ejercicio. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Siente la idea? ¿Sí? A ver. Claro que sí, ¿no? Está más fácil que la tabla del 1. Entonces, mi recomendación en este tipo de problemas es que siempre tenemos que recordarnos o dibujar, graficar es importante, ¿ya? Graficar. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, lo que su compañera menciona es algo muy interesante, ¿no? Ella ha aplicado lo que es la geometría para resolver este ejercicio, que es de trigonometría, lo cual es totalmente natural. Entonces, su compañera había calculado este lado que vale 8. Si este lado vale 8 y sabemos que este vale 60, esto vale 30, obviamente esto de acá también vale 30, ¿no? Este ángulo también vale 30, ¿no? 30, 30, 60, ¿no? Esa es geometría. Ahora, si estos dos ángulos son iguales, significa que es un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está el triángulo, mira. Esto vale 30, esto vale 30, ¿no? Son isósceles, isósceles, isósceles. Esto vale 8, por ende, esto también vale 8. Por lo tanto, X es igual a 8. También, ¿ah? Excelente, ¿no? Utilizando geometría, triángulos isósceles. Hasta ahí todo claro, muy bien, ¿ah? ¿Quién hizo así? Sebastián. Excelente, Sebastián. Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Excelente, vamos a continuar con otro ejercicio. Atentos, ¿ah? Atentos. A ver este de acá. Dice lo siguiente, ¿no? Una persona de 2 metros de altura observa la base de un poste de luz, ¿no? Observa la base de un poste de luz con un ángulo de depresión de 30 grados y la parte superior con un ángulo de elevación de 60 grados, ¿no? Calcular la altura del poste. Eso es lo que le están pidiendo calcular. ¿Ya? Calcular la altura del poste. Entonces te voy a dar también un minuto para que lo puedas calcular, ¿ya? Te voy a dar un minutito. A la web de 3, a la 1, a la 2, ya a las 3. Ok, no hay problema, Eric. No hay problema. Bueno, chicos, vamos a resolver este problemita. Su compañero ya
me ha dado un resultado que vale 8. Vamos a verificar, ¿ya? Dice en este caso una persona de 2 metros de altura observa la base de un poste, ¿no? La base de un poste de luz con un ángulo de depresión de 30 grados y la parte superior con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcular la altura del poste. En este caso vamos a dibujar obviamente al hombre que está observando el poste. Ahí está el poste y acá está el hombre. Entonces me dice que en primer lugar hay un ángulo de depresión. Entonces acá, desde este punto, ángulo de depresión es cuando observas abajo, ¿no? Tú estás ahí en la cima, estás observando abajo. Ese ángulo de depresión con la línea horizontal, que es esta de acá, estoy dibujando la línea horizontal, es de 30 grados. Me dice que vale 30 grados. Ahí está el ángulo de depresión, 30 grados. Luego me dice lo siguiente, y un ángulo de elevación de 60 grados. Muy bien, entonces, hacia la altura del poste, ¿no? Entonces acá está, este ángulo de acá vale 60 grados. ¿Bien? Vale 60 grados. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces tenemos los datos que nos están dando, ¿no? Este hombre tiene 2 metros de altura, es recontra alto. 2 metros de altura, wow. Observa la base del poste con un ángulo de depresión de 30 grados. Ahí está dibujado nuestro ángulo de depresión. Y la parte superior del poste con un ángulo de elevación de 60 grados. Ahí está, ¿no? Calcular la altura del poste, que no sabemos cuánto vale. Ahora, si el hombre vale, o sea, tiene una medida de 2 metros, hasta este punto, esto de acá vale 2 metros, ¿no? Hasta ese punto vale 2 metros. Con esta medida ya nosotros podemos calcular, escúchame bien, podemos calcular todos los lados de este triángulo rectángulo que estoy pintando. Porque esto de acá es un triángulo rectángulo. Podemos calcular los lados, ¿sí o no? Claro, profe, ¿eh? Lo que me están pidiendo es la altura de poste, ¿no? Podemos calcular este lado. A ver, ¿cómo calcularíamos? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo podríamos calcular? Profesor, primero lo que podríamos hacer es que sabemos que el ángulo de 30 y 60 grados, ¿no? De 30, acá voy a dibujar, voy a colocar nuestro triángulo notable de 30 y 60. Este es 30 y esto de acá vale 60 grados. A 30 se le pone un K, a 60 se le pone K raíz de 3 y a este se le pone un 2K, ¿no? Entonces podríamos decir que esto de acá vendría a ser un K. K igual a 2M. Entonces, como esto vale 60 supuestamente, acá este es el ángulo 60, esto de acá vendría a ser, por un momento, K raíz de 3, ¿no? En otras palabras, sería 2 raíz de 3. O sea, toda esta medida valdría 2 raíz de 3. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Todo eso de ahí valdría 2 raíz de 3. ¿Ya? 2 raíz de 3. Muy bien, ya tenemos esa medida. ¿Ya? Lo voy a borrar un poquito porque quiero colocarlo en la parte superior. ¿Ya? 2 raíz de 3 valdría todo esto. 2 raíz de 3. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ya tenemos esa parte que es la línea horizontal y podríamos calcular este lado de acá, que no la conocemos, ¿no? Cosa que la altura del poste sería la suma de x más 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos calcular este lado, ¿no? Mira, esto supuestamente vale 30, ¿no? Esto vale 30. A 30 se lo pone un K y a 60 se lo pone un K raíz de 3. A ver, vamos a colocarle otra variable para que no nos confundamos con esta acá. ¿Ya? A este de acá se lo pone un A y acá se le va a poner un A raíz de 3. ¿Está bien? Entonces, el valor de X, chicos, el valor de X vendría a ser igual a raíz de 3. O en otras palabras, sería como A vale 2 raíz de 3, reemplazamos, ¿no? 2 raíz de 3 multiplicado por raíz de 3 que está ahí. Al final, X vendría a ser igual a 2 por raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 vendría a ser raíz de 9. O sea, 3. Y 3 por 2 sería 6. Ya tenemos el valor de X, que vale 6. Pero me están pidiendo la altura del poste, ¿no? Y la altura del poste sería pues esta medida más toda esta medida, ¿no? O sea, 6 más 2, 8. 8 metros. Esa sería nuestra respuesta, jóvenes. Así de simple. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? Por favor, me confirmas. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? A ver, ¿todo claro hasta ahí? Claro, muy bien el escano, excelente, muy bien. Ya.
Traten de dar su respuesta lo más antes posible, chicos. Es el tema bastante interesante, bastante interesante. No es difícil. Estamos recordando triángulos notables y cómo ubicar los triángulos notables en esta figura, ¿no? Son casos de la vida real, mira, casos de la vida cotidiana, ¿no? Tú estás parado, acá hay un poste, te piden calcular la altura del poste, mira, mira, no es necesario medir todo el poste, ¿no? Imagínate que tú estás acá parado, tú solamente calculas la distancia del punto del poste hasta donde tú estás y con tu altura ya puedes calcular la altura del poste, ¿no? Teniendo en cuenta el ángulo de depresión y el ángulo de elevación. Nada más, es lo único. Hoy en día el instrumento que se utiliza bastante para este tipo de cálculos, a ver, excelente, muy bien, ¿no? Excelente, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar, vamos a continuar. ¿Ya? A ver, otro problemita que ustedes van a resolver solitos. Atentos, ¿ah? A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Número 5. Número 5. A ver, dice, desde la parte superior de una torre se observan dos piedras en el suelo, con ángulos agudos de depresión de 37 grados y de 53 grados, ¿no? Son dos piedras, ¿no? Si la altura de la torre es de 12 metros y las piedras están en línea recta, dice, y a un mismo lado de la base de la torre, calcula la distancia entre las dos piedras. Entonces, ¿qué te parece si yo ya de frente lo dibujo y tú calculas? Entonces, ahí está nuestra torre. Ahí está la torre y vamos a dibujar una piedra por acá, ¿no? Una piedra por acá, es una piedrita, y voy a dibujar otra piedra por acá. ¿Qué te parece? Hemos dibujado dos piedras, ¿no? Porque dice, se observan dos piedras en el suelo, con ángulos de depresión de 37 y 53. Ahí están las dos piedras, ¿no? Ahí están los ángulos de depresión de 37 y 53. Ahora, acá hay un punto observador. Vamos a dibujar un ojito, ¿ya? Un ojito. Un ojo, ¿no? Un ojo. Un ojito que está viendo estas dos piedras. ¿Qué te parece? ¿No? Hay un observador que está dibujando, un francotirador, imagínate, ¿no? Un francotirador que está viendo estas dos piedritas, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay entre estas dos piedras? O sea, ¿cuánto vale esta distancia? Voy a colocarle X, esta distancia. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Te voy a dar un minuto para que lo calcules. 1, 2 y 3, comenzamos. Muy bien, vamos a verificar. Eh, Sebastián me está siempre dando su respuesta. Ahora vemos que Jorge Roldán también nos está dando su respuesta. Paulo también nos está dando su respuesta.
En este caso veo que las tres respuestas son diferentes, ¿no? Vamos a ver quién tiene la razón. ¿Será Sebastián Bailón? ¿Será Jorge Roldán? ¿O Paulo López? Son tres respuestas diferentes que tengo en este momento, ¿no? Hay una respuesta que es 7, otro que es 20 y otro que es 3 metros. No sabemos cuál de ellos será correcto. Vamos a verificar entonces, chicos. Vamos a verificar. Atentos, ¿ah? Atentos. En primer lugar, hemos dibujado ya las dos piedras, dice la parte superior de una torre, se observan dos piedras en el suelo con ángulos de depresión. Es importante que identifiques qué tipo de ángulos te están dando. Ángulo de depresión. Recuerda que los ángulos, tanto de elevación y depresión, están formados por la línea visual y también la línea horizontal. ¿Ya? Línea horizontal y visual. Eso es importantísimo, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces por ahí Melanie también me está dando su resultado. Excelente, vamos a verificar, atentos. ¿Eh? Primero, dibujamos nuestra línea horizontal. Siempre no te olvides dibujar tu línea horizontal, ¿no? Si acá está el observador, acá está la línea horizontal. Entonces primero vamos a de esta piedra hasta este punto de acá, ¿no? Hasta la vista. Todo eso de ahí, chicos, se supone que es el ángulo de 37 grados, ¿no? 37 grados, ¿no? Que es el ángulo más pequeño. Y para la otra piedra va a dibujar otra línea, acá. Se supone que si este ángulo es más grande, sería pues el ángulo de 53 grados, ¿no? El ángulo de 53 grados. Ya estamos dibujando, ¿no? Nuestros ángulos. 53 grados. Acá no hemos hecho nada, solamente hemos interpretado la figura, lo que nos están diciendo en el problema. ¿Ya? No hemos hecho nada todavía. Entonces dice, si la altura de la torre es 12 metros, ya me está dando la altura de la torre que vale 12 metros. Ahí está 12, ¿no? 12 metros. ¿Qué más me dice? Y las piedras están en línea recta, en el mismo lado, de distancia. Ahora, no sabemos, ¿no? No sabemos cuál va a ser la medida total, ¿no? Pero hay algo importante que quiero que ustedes sepan, ¿no? A ver, ¿qué me están diciendo los demás? Ya me están dando sus resultados, vale 8, otros dicen que vale 7, otros dicen que vale 20, otros dicen que vale 3. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Muy bien, ya tenemos esos datos. Atentos, ¿eh? Primero yo quiero calcular esta distancia que está acá. Entonces, para eso tenemos que entender lo siguiente, ¿no? En geometría tú aprendiste esta regla, ¿no? 7, 53 grados, esto también vale 53 grados, ¿sí o no? Esto vale 53 grados, ¿no? Esta es la regla de la Z, ¿no? Rectas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo de acá era igual a este ángulo de acá. ¿Está bien? Entonces acá este 53, este ángulo también vale 53. Y estamos en un triángulo rectángulo de 37 y 53, ¿te acuerdas, no? 37 y 53. Entonces acá sería 3K, 4K y 5K. Entonces quiere decir que este 12 por un momento sería 4K. De tal manera que el valor de K vendría a ser igual a 3. Ya tenemos el valor de K. Si este es 4K, esto de acá sería 3K. Y como K vale 3, esto vale 9 metros. ¿Ya? Entonces la distancia de esta piedra, esta primera piedra, hacia la torre vendría a ser igual a 9 metros. ¿Ya? Esa es la distancia que hay en esa de ahí. Pero no me están pidiendo eso, ¿no? Me están pidiendo la distancia o la separación que hay entre las dos piedras, ¿no? ¿Ya? Entre las dos, calcular la distancia entre las dos piedras. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Hasta ahí tenemos bien, que está excelente, chévere, chévere. ¿Qué más podemos hacer? Acá sí no podemos utilizar lo que es isósceles, ¿no? Acá sí tenemos que utilizar, ¿no? A ver. ¿Cómo hacemos? A ver. Profesor, de igual manera, ¿no? Profesor, usted utilizando la regla, ¿no? La regla de... Ahí está, muy bien, ¿no? La Z, muy bien, chicos, ¿ah? Excelente, con Celestito acá. Si este es 37, profesor, acá también va a ser 37, ¿no, profe? Claro que sí, profe, ¿ah? Excelente. Entonces acá, siendo 37, ahora este lado que vale 12, ¿no? Este valor que vale 12, vendría a ser un 3 con una variable. Ya no lo vamos a colocar acá, porque acá ya lo hemos colocado acá. Vamos a colocar 3A. 3A es igual a 12. ¿Está bien? 3A es igual a 12, y por lo tanto todo esto va a ser, toda esta distancia de acá hasta acá va a ser 4A. ¿Ya? Primero calculemos el valor de A. Pues acá tenemos que 3A
es igual a 12 y A vendría a ser igual a 4. Como todo esto de acá es 4A, entonces acá reemplazamos, ¿no? La distancia de este punto, vamos a colocarle punto A, ¿no? A este, hacia la torre, vendría a ser 4A, o sea, sería 16. 4A vendría a ser igual a 16, ¿no? A 4 por 4, 16. O sea, todo vale 16. Pregunta, si todo esto vale 16, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X, chicos? Si todo vale 16. De este punto hasta 9, hasta el punto del torre, hasta la base del torre. Sería 7. Efectivamente, ¿no? Sería 7, ¿no? Y listo. Ya hemos calculado la distancia que separa entre una piedra y la otra piedra. ¿Ya? Entonces, esto es importante, chicos. Interesante. Interesante, ¿ah? Practicar siempre todo lo que son triángulos notables. ¿Ya? Yo lo hice diferente. Muy bien, Fernando, coméntanos. Todo tipo de resolución es bastante gratificante, ¿no? Fructífero para cada uno de nosotros. Si ustedes lo hacen de otra manera, estaría excelente. No hay problema. ¿Ya? No hay problema en este caso. A su compañero, en vez de colocar los ángulos de presión, colocó los ángulos de elevación, ¿no? Su compañero menciona que puso la horizontal en el piso. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, la horizontal en el piso, ya no estaríamos hablando de ángulos de depresión, sino ángulos de elevación, ¿no? Lo cual no habría ningún tipo de problema si es que nosotros aplicamos esta regla de acá, ¿no? De la Z. No habría ningún tipo de problema. Muy bien, jóvenes, excelente. Problema número 5, resuelto. Hasta ahí veo que los varones están ganando, ¿ah? Los varones estamos ganando. A ver, vamos a hacer la número 6. Vamos a hacer la número 6. A ver, acá, por ejemplo, se están mezclando dos variables diferentes, ¿no? Al inicio, cuando calculamos esta medida de 9 metros, la medida de 9 metros, hacíamos que esto de acá, como era 53 grados, se lo ponía 4K en esta parte, y acá era 3K, ¿no? Entonces 4K lo igualábamos con 12, y al final K valía 3. Este valor lo reemplazábamos acá en 3K, 3 por 3 sería 9. Ahora que tenemos el otro ángulo que es 37, ya no podemos colocar 3K, ¿no? Tenemos que colocar 3A, otra variable. 3A es igual a 12. Y al colocar 3A igual a 12, vemos que A vale 4, ¿no? Si esto es 3A, todo el otro cateto sería 4A. Entonces, como A ya vale 4, 4 por 4, 16. Toda esta medida valdría 16. Entonces, si todo vale 16 y esto era 9, significa que X vale 7. Así de simple. ¿Mm? Así de simple, chicos. Estimados. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Tenemos esta parte de lo siguiente. Una antena de radio está sobre la azotea, dice, ¿no? De un edificio. Desde un punto de 12 metros de distancia de la base del edificio, los ángulos de elevación a la punta de la antena y a la parte superior del edificio son de 53 y de 37 grados respectivamente, ¿no? Calcular la altura de la antena. ¡Wow! ¿Qué tipo de problema? Pero vamos a dibujar el edificio y vamos a dibujar la antena. Lo que me están pidiendo en este caso es calcular la altura de la antena. No sabemos cuánto vale, lo colocamos una X. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Calcular la altura de la antena. ¿Ya? Entonces dice, una antena de radio está sobre la azotea. Ahí está, sobre la azotea de un edificio. Desde un punto a 12 metros de distancia. Entonces acá vamos a colocar un punto. Vamos a colocar un punto acá. Ya, vamos a colocar el punto acá, porque no puedo dibujar más abajo. El punto a 12 metros de distancia. Acá todo esto de acá mide 12 metros. ¿Ya? 12 metros de distancia. Todo eso de ahí mide 12 metros de distancia. ¿Ya? Desde un punto a 12 metros de distancia, ¿qué nos dicen? De la base de edificio, los ángulos de elevación
a la punta de la antena y a la parte superior del edificio. Entonces acá va a haber dos líneas visuales, ¿no? Entonces, una línea visual hacia la parte superior del edificio y a ver otra línea visual que lo voy a dibujar con otro color hacia la punta de la antena. Esta de acá, ¿no? Está un poco chueca, vamos a dibujarlo bien, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Esas son dos líneas visuales. Es parecido a los otros ejercicios, pero en este caso lo que nos están dando es ángulo de elevación, ¿no? Es ángulo de elevación. Entonces, ya no veríamos desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Desde abajo hacia arriba, los ángulos de elevación. Entonces, me dice que el primer ángulo de elevación, ¿no? Acá, este ángulo obviamente significa que es de 37 grados. Este ángulo vendría a ser de 37 grados. Y el otro ángulo se sobreentiende que es el ángulo mayor de 53 grados. ¿Ya? Son dos ángulos de elevación, de 37 y 53. Respectivamente, ¿no? Calcular la altura de la antena. ¿Cuánto vale esto de acá? Entonces, eso es lo que yo quiero calcular. Chicos, esto está recontra sencillo. Al ojo nada más lo pueden hacer ustedes. Pregunta. Pregunta. Hasta el momento podemos calcular el tamaño del edificio hasta este punto de acá. Porque sabemos que desde el punto que está observando el edificio hasta la base del edificio son 12 metros. Sabemos que en el triángulo rectángulo de 37 y 53, acá colocamos 37 y acá 53, acá se le pone un 3K y acá se le pone un 4K y acá obviamente 5K, ¿no? Entonces, este 12, ¿no? Para ese triángulo sería, ¿qué sería? A ver, con respecto al edificio, sería un 3K, ¿no? Vamos a colocarlo con rojo. Sería, perdón, esto vale 53. Sería un 4K, ¿ya? Un 4K igual a 12. ¿Hasta ahí todo claro? 4K igual a 12. Y esto de acá sería 3K, ¿ya? Entonces vamos a calcular ahí. ¿Cuánto vale K? Vamos a ver, ¿eh? 4K igual a 12. Este 4 pasa a dividir al otro miembro y tenemos que K vale 3. Si K vale 3, ya podemos decir cuánto es la altura del edificio, ¿no? Si K vale 3, ya podemos decir cuánto es la altura del edificio. Pregunta, ¿cuánto es 3 por 3? Acá 3 por K. 3 por 3, 9, ¿no? 9. Muy bien. Entonces ya tenemos la altura que vale 9. ¿Ya? Ay, perdón. Vamos a colocar ahí 9. 9 metros. La altura del edificio ya sabemos que vale 9 metros. Pero no me están pidiendo la altura del edificio, ¿no? Me están pidiendo la altura o cuánto mide la antena. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto vale la antena? Vamos a verificar cuánto vale. Ahora vamos a observar el triángulo más grande, ¿no? Que está con la línea morada. Donde está acá el 53. Voy a dibujarlo aparte por si acaso. Acá está el 53. Para que lo puedas ver mejor. Está 53. Acá todo es x más 9, ¿no? Porque el x que está acá con el 9, todo eso suma x más 9. Y todo esto vale 12. ¿Ya? Este triangulito que estoy dibujando es el triángulo más grande. El triángulo morado. ¿Ya? El triángulo morado. Entonces nosotros sabemos que a 53 se le pone un 4 por algo, ¿no? Como ya hemos colocado la letra K en este caso, no vamos a colocar la misma variable, ¿no? Vamos a colocarle un 4A. Y acá obviamente va a ser 3A. ¿Ya? Un 3A. Entonces vamos a calcular el valor de A. En esta parte podemos calcular el valor de A. 3A es igual a 12, por lo tanto A equivale a 4. Como ya tenemos el valor de A, entonces decimos que todo esto vale 4 por 4, ¿no? Todo eso es 16, ¿no? Entonces, por lo tanto, x más 9 equivale a 16, profesor. Ah, al final, x vendría a ser igual a 7. Efectivamente. Muy bien, ¿no? Efectivamente, ¿no? El 7. Todos lo han hecho. Muy bien, Fernando. Es lo mismo que el otro caso, pero está volteado.
Efectivamente, claro que sí. Muy bien, chicos, interesante, ¿sí o no? Interesante, ¿no? Se está aplicando estos ejercicios. Excelente, vamos a continuar. A ver, la número 7, ustedes solitos la número 7. Te voy a dar 2 minutos para que lo hagas. Un minuto para que lo hagas, ¿ya? Un minutito. La número 7 dice, una bandera está sobre la azotea de un edificio, ¿no? El problema anterior era una antena, en este caso es una bandera. Una bandera está sobre la azotea de un edificio desde un punto de la superficie, ¿no? O sea, de la base de la superficie, se observa la parte superior del edificio y la punta de la bandera con los ángulos de elevación de 47 grados, que no es conocido, y 68 grados respectivamente. Determinar el ángulo de visibilidad. Este problema es sencillo, inclusive lo puedes terminar en 30 segundos, ¿ya? Pero de todas maneras te voy a dar un minuto. A ver, ustedes solitos, calcúlenlo. Ya, chicos, ¿le calcularon? Sí, 30 segundos se le ha dado. A ver, chicos, vamos a verificar, a ver cómo les ha salido. ¿Está difícil? A ver, vamos a verificar, ¿ya? Veamos. Ahí, chicos, atentos, ¿ah? Tenemos, dice, un edificio y arriba del edificio está una banderita, ¿no? Vamos a dibujar el palito acá, ¿no? Ahí está la banderita del Perú. La banderita del Perú, ¿no? Una bandera está sobre la azotea de un edificio. Desde un punto de la superficie se observa la parte superior. No sabemos, acá está un punto de la superficie, ¿no? Está muy, muy abajo. Un ratito voy a arreglar el edificio porque está muy debajo, no puedo escribir en esa parte. Así que voy a hacerlo un poquito más arriba, ¿ya? A ver, un momento, por favor. A ver.
se está lajeando. Un ratito, por favor, un ratito. Esto de acá, ojalá no salga, va a salir donde se ha lajeado todo esto. Por favor, no se preocupen. Ahora sí. Ya. Oye, ahora sí, esto de acá ya está un poco más arriba. Ahora sí, voy a maximizar. Veamos. Ahí está el edificio, ya está la banderita. Veamos, chicos. Atentos, por favor, quiero que participen en esta parte. Una vez está sobre una azotea, desde el punto de la superficie se observa la parte superior del edificio y la punta de la bandera, ¿no? Con los ángulos de elevación de 47 grados y 68 grados respectivamente. Calcular el ángulo de visibilidad. A ver, ¿cómo harían ese problemita? Entonces, primero acá observamos este puntito de acá. ¿Ya? Vamos a observar este puntito acá. Colocamos un puntito acá. Ese puntito está observando la cima de un edificio y también está observando la parte, ¿no?, más alta de la bandera, ¿ya? Entonces, me dice que los ángulos de elevación hasta este punto es de ¿cuánto? Es de 47 grados, ¿ya? Ese es el ángulo de elevación hasta ese punto. Luego, me dice que el ángulo de elevación hasta la punta, ¿no?, de la altura de la bandera, todo ese ángulo de ahí vale 68. Lo que me están pidiendo es determinar el ángulo de visibilidad. Chicos, cuando yo les había explicado en la parte teórica el ángulo de visibilidad, es aquel ángulo formado por las dos líneas visuales. Entonces acá tenemos nuestra línea horizontal, que es esta de acá, y acá tenemos una línea visual, ¿no?, una línea visual, y acá tenemos otra línea visual, ¿no? Son dos líneas visuales. O sea, en otras palabras, nos están pidiendo calcular este ángulo de acá, que vale, vamos a colocar tita, el ángulo tita. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Simplemente, pues, restando, ¿no?, este ángulo más grande menos el ángulo de 47. Por lo tanto, el ángulo tita, que es el ángulo de visibilidad, vendría a ser igual a 68 menos 47. Si tú resuelves eso ahí haciendo un esfuerzo mental, te saldría 21 grados. Así de simple, chicos. Nada más. Ese. Muy bien. Entonces, eso es importante. Recordamos en la parte teórica, vamos a retroceder a la parte teórica, ¿qué cosa es el ángulo de visibilidad? Vamos a ver, en la parte teórica, ¿no? Acá está. El ángulo visual, o el ángulo de observación, también se le llama el ángulo de visibilidad, es aquel ángulo formado por dos líneas visuales, ¿no? Por dos líneas visuales. Entonces acá, en el problema número 7, como ustedes pueden observar, también, ¿no? Acá están mis dos líneas visuales. Esta de rojo, esta es la primera línea visual, y esta otra línea visual. Son dos líneas visuales. El ángulo que me están pidiendo calcular es este ángulo de acá, el ángulo tita. Entonces simplemente es la resta, la diferencia de estos dos ángulos. 68 menos 47, que vale 21. Nada más. Así de simple, chicos. Más fácil que la tabla del 1. Muy bien. Vamos a continuar. Último problema. Último problemita. Esto de acá lo cerramos con broche de oro. Desde lo alto, dice el Kahoot. Hoy día no estamos utilizando Kahoot. El día lunes tienen su examen por Kahoot. No se olviden. A ver, desde lo alto. ¿Ustedes también quieren jugar Kahoot? Ya vamos a jugar, pero ya con el tiempo nos está ganando. La próxima clase jugamos Kahoot. No se olviden, ¿no? No se olviden. A ver, desde lo alto de un faro de 60 metros de altura, se observa un bote con un ángulo de depresión, ¿no? Con un ángulo de depresión de 37 grados. Ahora, no piensen que el que ha hecho el tema es un emo, porque ven la palabra depresión, por si acaso, ¿no? Esto de acá es un nombre matemático, no tiene nada que ver con la parte emotiva de la persona, ¿ya? Un ángulo de depresión que está abajo,
¿ya? Que mira hacia abajo, por si acaso. Entonces dice, desde lo alto de un edificio, de un faro en este caso, de 60 metros de altura, se observa un bote con un ángulo de depresión. Entonces acá dibujamos nuestro faro y el bote. Ahí está el bote, mira, ahí está el bote y acá está el faro, ¿no? Se está observando los dos, ¿ya? Desde lo alto se observa un bote, ¿ya? Con un ángulo de depresión de 37 grados. Ángulo de depresión, escúchame bien, por favor, no te vayas a confundir, es la línea horizontal, que vamos a dibujarla acá, línea horizontal hacia abajo, ¿no? Hasta este punto de acá. Este ángulo es el ángulo de depresión, que me dice que vale 37 grados, ¿ya? Línea horizontal con la línea visual, ¿ya? Ese es el ángulo de depresión, 37 grados. ¿Ya? Entonces, si el bote recorre linealmente 35 metros hacia la torre, o sea, avanza, el bote va a avanzar, más o menos así, ¡uy! Avanzó, ¿te das cuenta, no? Avanzó de este punto de acá hasta este punto de acá, ¿ya? Avanzó hacia ese punto. Lineal, o sea, ¿y avanzó cuántos metros? Avanzó 35 metros, o sea, esta distancia de acá, 35 metros avanzó. ¿Te das cuenta, no? Avanzó 35 metros. Continuamos. ¿Cuál es el nuevo ángulo de elevación? Eso es lo que me están pidiendo. O sea, me están pidiendo, o sea, una vez que ya avanzó el botecito, me están pidiendo ahora el nuevo ángulo de elevación. Entonces, este ángulo es lo que me están pidiendo calcular. Un momento, por favor. Voy a colocar esta parte acá. Este ángulo es lo que me están pidiendo calcular. No se sabe cuánto vale. Vamos a ponerle alfa. Calcular ese ángulo de elevación. ¿Ya? Pregunta. A ver acá. Pregunta, chicos. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo de elevación? A ver. Fácil, profe. Cheque más fácil que la tabla del 1, profe. ¿Ah? Primero, por la regla de la Z, esto de acá vale 37, ¿no? Esto vale 37, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Creo que sale 53, me dice Said. Ya, a ver, les voy a dar un tiempo determinado para que ustedes mismos calculen, a ver, ¿cuánto sería ese ángulo? A ver, chicos, chicos y chicas. A ver, el micrófono está prendido. ¿Quién se ha prendido el micrófono? Sí. Muy bien. Vamos a resolverlo. A ver, atentos, ¿ah? Esto acá al ojo nada más lo podemos hacer. Si esto vale 53, se sobreentiende, pues, chicos, que todo este ángulo vale, pero si esto vale 37, todo este ángulo vale 53 grados. Eso es importante que lo sepas, ¿no? Es importante que lo sepas. ¿Qué más? Lo que me están pidiendo a mí, calcular este valor de alfa. ¿Ya? Ya tenemos. A ver, ¿qué más podemos hacer, chicos? A ver, dame tus ideas. ¿Qué podemos hacer? Ajá. Profesor. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Ya tenemos los dos ángulos. Ya tenemos esos dos ángulos, profesor. A ver. Ideas, chicos, estimados estudiantes. Me están dando un dato muy importante acá. En este caso, el dato que me dan es la medida del faro, ¿no? Todo esto vale 60. Tengan en cuenta eso también, ¿no? No por nada nos están dando la medida de la... ¿Ya? Muy bien, esto de aquí vale 60. Con ese dato, ¿qué podríamos hacer, chicos? Podemos calcular la distancia que hay entre todo esto, ¿no? Podemos calcular toda esta distancia, ¿no? Si este es 37 y esto vale 60, se supone que esto de acá vendría a ser igual a 3K. Y K valdría 20, ¿no? K valdría 20. Ahora, si todo eso vale 60, todo esto de acá valdría 80, ¿no? Toda esta medida valdría 80. 80 metros, ¿no? De esa distancia a esa distancia, 80 metros. Si acá tenemos que esto vale 35 metros, significa que la otra parte de acá sería 45 metros, ¿no? Porque 35 más 45 vale 80. Hasta ahí tenemos esa medida,
¿no? Tenemos que vale 45 metros. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más podemos decir? Ahora, si tú te das cuenta, este 35 vendría a ser un 3 por 15, ¿sí o no? Un 3 por 15, ¿no? Y este 60 es un 4 por 15, ¿sí o no? Ah, profe, o sea, en otras palabras nos encontramos en este triángulo rectángulo, ¿no? Atentos, ¿ah? Acá está un 4 por A y acá está un 3 por algo, ¿no? 3 por A, o sea, 4 por 15 y un 3 por 15. Significa que este ángulo vale 37 grados y este ángulo vale 53 grados, ¿no? Porque es 3A, 4A y 5A, ¿no? Entonces, por lo tanto, chicos, el ángulo alfa vendría a ser igual a 53 grados. Y listo. Es un triángulo notable. Así de simple, chicos, hemos calculado todos los ejercicios, ¿no? De este tema de ángulos verticales. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Ya? ¿Se ha entendido? Estoy seguro que sí, está tan fácil. Solamente hemos hecho la aplicación de triángulos notables. Nada más hemos hecho una aplicación a situaciones problemáticas de triángulos notables. ¿Ya? Muy bien, la próxima clase nosotros vamos a tener otro tema bastante interesante dentro de la parte trigonométrica, ¿ya? De trigonometría. Así que nos vemos la próxima clase. Estudien, por favor, para su examen del día lunes. Estén temprano, por favor. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. ¿Ya?